Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta nos anuncia que Dios quiere la vida. Nuestra realidad cotidiana nos envuelve con los signos de la muerte y de la violencia. En medio de todo esto, afirmamos con la fe del profeta que Dios quiere traer vida y alegría. Iniciamos nuestra celebración cantando. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en este lunes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, en este lunes 16 de marzo. Vamos a pedirle al Señor que nos purifique el corazón, que podamos entender este camino de salvación que nos propone la Iglesia durante este tiempo. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Misericordia, misericordia, Señor, ten piedad de mí. Misericordia, misericordia, Cristo, ten piedad de mí. Misericordia, misericordia, Señor, ten piedad de mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que renuevas este mundo por medio de tus sacramentos, concede a tu Iglesia aprovechar estos signos misteriosos de tu presencia y asístela siempre en sus necesidades materiales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo del pasado, ni se lo traerá a la memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear. Porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo. Jerusalén será mi alegría,
yo estaré gozoso a causa de mi pueblo, y nunca más se escucharán en ella ni llantos ni alaridos. Ya no habrá allí niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años, porque el más joven morirá a los 100 años, y al que no llegue a esa edad se lo tendrá por maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra me es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja, antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1 de la tarde se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, es interesante porque aquí nos está el autor sagrado mostrando, y en este camino pedagógico se nos está diciendo que la fe es esencial y fundamental para que exista el cambio en nuestra vida. Se dan cuenta que Jesús en un momento les dice: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Apenas esta mañana de TV. Apenas la ya en tal misa, que viene tal país, que viene no sé de dónde,
de tambuey, que eso, que aquello, porque pean de moverlo con la mano santa, porque peamos. A pear que pela yande yaha umi médico fuera, a pear la yaha umi oyapoa, ay, que exorcismo, que pea, que amoa. Umi a la yande gusta, umi a la yande yaha, allá, a la brujo, umi a gato ni qué decir, ¿eh? O sea, estamos en una dicotomía porque no entendemos el Evangelio del Señor. No entendemos, queridos amigos. Y entonces, incluso, ver signos, dice, te doy de la carta de ella. Me salió ese, con no sé qué cosa. Oye, pero ella viene de cobrar de pipona, arejo. Bueno. Y Jesús aquí se enoja y le dice, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Y la signo y prodigio. Y después continúa. Miren, queridos amigos, cómo continúa. El funcionario, este funcionario, no es ni judío, ¿entienden? Es un funcionario que solamente escucha hablar de Jesús, ¿verdad? Es un funcionario real. Y hijo que estaba enfermo, pero que escucha hablar de Jesús, de la fama de Jesús. Aquí entonces nos está queriendo poner la contraposición entre alguien que es judío, alguien que está esperando el Mesías, y tú ya aplicaba ya es alguien que es cristiano y sigue todavía esperando, ¿verdad?, en signos y prodigios, o poco mantea. Entonces su fe está debilitada. Entonces por eso buscamos signos, y Jesús por eso se enoja. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Si ustedes no ven, da pepocoino, pea, etcétera, da pero bien. Pero, queridos amigos, después hay algo más, porque este funcionario, a pesar de que él no es judío, él sí que cree, ¿entienden? Entonces aquí pues está la contraposición, en cuanto que nosotros, que tendríamos que creer sin tener necesidad de signos, sin embargo, este que es un funcionario real, que no es ni de esa religión, etc., pero hindú, y cree verdaderamente en Jesús, se adhiere a Jesús. Entonces a él no le interesa eso de ver signos, sino que lo que él cree es en la persona de Jesús. Y ahí entonces está la enseñanza del Evangelio de San Juan hoy en este capítulo 4. Ese funcionario, sin ser judío, cree, se adhiere al Señor. Señor, baja antes que mi hijo se muera. Es decir, a él ni le interesa, porque se arobiaña de ya, se arobia. Shenda yu ayeruren de signo, ya yu ayeruren de emonguera la será, porque se agüerobia lande de reyapotahobea. La adhesión total a Jesucristo. Pero, queridos amigos, no es solo eso, ¿verdad? Porque eso parecería todavía que él está buscando un signo. Yo aducendía esa casa emonguera se la será. Entonces, Jesús solamente le dice, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Tu hijo, Ocuerama, vuelve a tu casa. Ahí nomás le dice, ahí sobre el pucho ya responde yo. Vuelve a tu casa, Señor, funcionario público, porque tu hijo vive. Y entonces dice, y se acentúa San Juan diciendo, el hombre creyó, apeas amén, a la fe en la palabra que Jesús le había dicho. Esto es para subrayar, queridos hermanos, porque el Señor hoy nos invita a nosotros también a creer en su palabra, a creer lo que nos enseña, a creer en el Evangelio. Entonces no necesitamos estar yendo detrás de signos, sino que verdaderamente adherirnos a la persona de Jesús, fortalecernos. Y entonces él creyó y ya no dijo más nada. Él no se fue a insistir y a decir, no, yande yara, yuna, tejona sendie, se va a jirwende, se va a hipotar yushero, a hipotar poco jereje, a hipotar ya popea, ya pues te exorcismo, a zaputar al demonio, remose, chupé de la vida de mi hijo, etc.
sino que simplemente creyó en lo que le había dicho y se puso en camino. Muchas gracias, Señor. Para la área que bueno, hasta luego, ya, muchas gracias. Ojo, mato. Y mientras descendía, dice, le salieron al encuentro su servidor y le anunciaron que su hijo vivía. Mira un poco. Le anuncian y le dicen, tu hijo está curado. Entonces él quiere cerciorarse, quiere decir que verdaderamente mi fe en el Señor y lo que Él me dijo es cierto. Ahora digo, oye, me dice, ahora ahora. Y eran como la 1 de la tarde ellos. Entonces ahí recordó y dijo, era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Dejó a tercera. Queridos amigos, esta es una contraposición que nosotros encontramos. Algunas veces nos llamamos cristianos, decimos que estamos en el seguimiento de Jesús, pero en el fondo, seguimos titubeando. Parece que no va a haber nunca cambio, parece que no hay caso. Sin embargo, alguien aquí como este que no es ni judío, él sin embargo cree. Y como él cree y se adhiere, porque el creer pues siempre te ayuda, queridos amigos, a dar pasos hacia adelante. Él da el paso hacia adelante y se va convencido. Y ahí está. Fruto del creer, queridos amigos. Tu hijo vive. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por el Papa León, nuestro obispo y sacerdotes, para que proclamen con alegría el amor de Dios hacia los hombres, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los grupos y movimientos laicales, para que, con humildad y sencillez, busquen el reino de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que llevemos en nuestra vida las prácticas de las bienaventuranzas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, te presentamos este pan ante tu altar. Se convertirá en cuerpo de Cristo, alimento cuaresmal. Padre, recibe. Padre, recibe este vino y este pan. Por tu amor transfórmalos en cuerpo y sangre del Señor. Padre, recibe. Padre, recibe este vino y este pan. Por tu amor transfórmalos en cuerpo y sangre del Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Como fruto de este sacrificio que vamos a ofrecerte, líbranos, Señor, de la esclavitud de nuestros vicios y danos fortaleza para vivir de acuerdo con tu Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Presencia real. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo te alabo, yo te amo, yo te espero, mi Señor. Oración final. Que esta Santa Comunión, Señor, renueve y santifique nuestra vida y nos ayude a alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, madre, madre.